Hola, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a la primera clase de electricidad. Vamos a hacernos algunas preguntitas que seguramente ustedes se hacen en la vida cotidiana. ¿De dónde viene la palabra electricidad? ¿De dónde se origina la electricidad? ¿Qué corre dentro de los cables eléctricos, valga la redundancia? Entonces, primera pregunta, ¿cómo se origina la electricidad? Generalmente uno escucha el concepto de que cuando uno recibe un golpe de corriente, después vamos a ir verificando bien si esos conceptos están bien o mal, uno dice, me dio la corriente, ¿ya? Y eso técnicamente está incorrecto. Después vamos a ver por qué es incorrecto. Nos podemos hacer otra pregunta que sería, ¿qué corre o qué pasa dentro de los cables eléctricos? ¿Qué ocurre dentro de los cables eléctricos? ¿Qué son los conductores? ¿Sí? Bueno, no son los choferes, ¿cierto? Son conductores de corriente, que pueden ser conductores de cable, en algunos casos conductores de aluminio. Hay unos que se llaman los semiconductores, hay otros que se llaman los superconductores, hay otros que, como la madera, son conductores que mueven muy pocos electrones, ¿ya? Y ahí viene la palabra electrones. La palabra electricidad proviene de la palabra electrón, ¿ya? Y los antiguos griegos pensaban que el electrón era el mismo significado que la palabra ámbar, ¿ya? Y el ámbar no es otra cosa que una resina fósil que cuando tú le pegas a un árbol o golpeas un árbol sale como una piedrita que se cristaliza. Y al frotar esa piedra, ¿cierto?, va a producir que algunas partículas o el papel o algunas otras cosas muy volátiles se atraigan a ese ámbar. ¿Por qué razón? Porque el electrón tiene una carga o posee una carga eléctrica negativa. Este símbolo que ves tú acá, una E con un gorrito o una E tongo, que se le dice en física, es la palabra electrón o define el electrón. Entonces acá yo dibujé algo que podría ser un átomo, ¿cierto? Idealmente un átomo se dibuja así, pero no es lo que ocurre. Dice acá que el electrón orbita alrededor del átomo. Si tú te fijas acá, el núcleo del átomo, ¿cierto?, tiene también cargas positivas y alrededor del núcleo están orbitando muchos electrones que tienen cargas negativas. Y si te fijas, van en diferentes orbitales, ¿ya? Miremos acá. Acá hay dos átomos, ¿cierto? Dice que acá este átomo tiene carga neutra y este está cargado, positivamente. ¿Por qué es carga neutra? Porque en el núcleo del átomo posee dos cargas positivas y están girando alrededor del núcleo dos cargas eléctricas que son negativas, dos electrones. Por eso es neutra, tiene dos cargas positivas y dos cargas negativas. Pero ¿qué pasa acá? Este átomo está cargado positivamente porque tiene dos cargas positivas y una negativa. ¿Qué ocurre si a uno de estos electrones, por alguna razón que vamos a explicar más adelante, se le ocurre saltar, ¿cierto?, a otra órbita? Tenemos que hacer otra órbita acá, y este electrón empieza a moverse en este átomo por alguna razón. Entonces, como este electrón fue de este átomo allá, tenemos que eliminar, ¿cierto?, ese electrón. ¿Y qué pasaría con este átomo ahora? Tendría dos negativas y dos positivas. Sería una carga neutra, ¿cierto? Dos positivos y dos negativos. ¿Y esto cómo quedaría cargado? Dos positivos y uno negativo. Quedaría cargado en forma positiva, ¿cierto? Una carga positiva. ¿Cómo se llama este electrón que saltó por alguna razón, que después vamos a explicar, al otro átomo? Se llama un electrón libre. Y de ahí nosotros podemos explicar bien someramente que el electrón libre es el que se mueve en un conductor, y podemos también explicar que la corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un circuito eléctrico, ¿ya? También es importante recordar el concepto de voltaje, diferencia potencial y resistencia eléctrica que están en los videos siguientes. Nos vemos.